tener el paters familia, pero también el poder que podía tener el Estado en ejercicio de sus funciones, el emperador, el príncipe, el rey, ya sea agrario o en los últimos momentos del derecho romano. Por lo tanto, estas dos figuras aparecen en la época clásica y en la posclásica, que son épocas importantísimas si tomamos en cuenta que la época clásica del derecho romano abarcó desde el siglo de la República, los dos primeros siglos del imperio, y estuvo antecedida por la época arcaica o preclásica, y la preclásica también, ¿sí? También la época posclásica comprendió los últimos 2 siglos y medio del Imperio de Occidente. Es decir, del periodo en donde se llama el dominado o el Bajo Imperio, y durante el derecho romano se convirtió tanto la autoritas como la potestas en un derecho legislado. ¿Qué quiere decir esto? Legislado, pues es un derecho que fue incorporado a través de las leyes o de cualquier otra figura para ser aplicado específicamente dentro del Estado, ¿sí? Como una potestad del Estado. Estas dos figuras fueron importantes en el derecho de los juristas. ¿Qué era este derecho de los juristas? Era un derecho que podía calificarse como de juristas tanto por los criterios jurídicos, que conforme a los cuales se estaban resolviendo los distintos conflictos, como a la validez de esos criterios que se asumían de alguna forma dentro de toda la estructura del derecho romano. Estos criterios jurídicos eran, además de producir contenidos o disposiciones, una elaboración válida, vigente y vinculante de todo ese contenido que tenían los criterios jurídicos. Ahora, ¿qué son los criterios jurídicos? Pues eran opiniones de los prudentes, eran los ius prudentes, las respuestas de los prudentes, y ahí aparecen muchas figuras desde el punto de vista de la estructura. Sin embargo, la validez, la vigencia, la aplicación de este derecho de juristas fue muy importante porque estos ejercieron efectivamente la autoritas, la autoridad, porque los mismos jurisconsultos eran respetados, validados socialmente, porque aquel que conocía el derecho era respetado, era una persona muy docta en la materia. Si vemos dentro de la historia, vemos a San Agustín, que era un letrado, era un estudioso de la ley, era un erudito orador, y sin embargo, todo eso lo tira al traste con tal de seguir los designios de Dios. Entonces, vemos cómo este derecho de los juristas fue tan importante porque esa validez y esa vigencia vinculaban esas respuestas con la resolución de los conflictos. Este derecho de los juristas, por estar cimentado en las autoritas y por una esencia puramente estructural, se volvió importantísima por ese elemento unitario de vigencia, de validez que tenía con todas las personas. Dependía precisamente de este alto valor de las autoritas, que los juristas eran aceptados, eran valorados. Sin embargo, podía ser que entre ellos mismos no tuvieran un criterio homogéneo, sino que estuvieran en contraposición. Y entonces aquí el criterio que se validaba era aquel que socialmente se aceptaba, ¿sí?
Vemos aquí cómo este derecho de los juristas se fue incorporando socialmente para que las personas fueran aceptándolo de alguna forma. Este derecho de los juristas, cimentado en la autoridad, que era importantísimo, pues también era una actividad propia que vinculaba al poder de los sujetos. Por lo tanto, este derecho de los juristas se desenvuelve libre, en forma muy autónoma con respecto a la función que realizaba, con ausencia de requisitos formales, y eran opiniones muchas veces orales y en otras escritas que tenían trascendencia para resolver conflictos entre los sujetos. La historia de Roma se presentan casos puros de derecho de los juristas. Por lo tanto, se calificaba en categorías la atención o predominio que tenían estas opiniones de los juristas. Era una fuente principal de creación del derecho. Por eso es que el derecho romano clásico tomó tan importantemente al derecho de los juristas, que venía de la potestad pública, ¿sí? Pero esta potestad pública estaba muy vinculada a un elemento importante que le daba validez a este derecho de los juristas, que eran las leges. Leges son leyes, ¿sí? Las leges o leyes fueron un instrumento muy importante, al igual que los edicta, que eran figuras que eran aceptadas popularmente. Las leyes eran, pues obviamente, emitidas a través de un mecanismo estructurado, y los edictos eran las comunicaciones públicas que hacía el magistrado o el pretor para resolver conflictos. Estos derechos legislados, que podrían ser las leyes, pasamos al siguiente estrato. Estaban las autoritas, las potestas, que estaban vinculadas al derecho de los juristas, pero que también estaban vinculados a los derechos legislados. ¿Qué es un derecho legislado? Es un derecho que es legal, pues tenía alguna validez, alguna vigencia vinculante con aquellas disposiciones que emanaban del poder público, que era denominado el legislador, lo que hoy conocemos como el Congreso de la República, en donde se legisla, se ponen leyes, se hacen leyes y hacen otras cosas también en Guatemala. Pero su contenido procedía no solo del propio legislador, sino también de los juristas, que eran los que les daban los insumos necesarios a los legisladores para que tuvieran criterios absolutos para la estructura de las normas que iban a estarse en vigencia para el pueblo romano. Esta validez y vigencia vinculante con el poder del legislador fue también, al igual que el derecho de los juristas, fue un poder socialmente aceptado en su validez. Por eso es que un derecho legislado contenía criterios jurídicos de los juristas, que servían para resolver conflictos, para expresarse de una forma preestablecida, cumpliendo ciertos requisitos de escritura, de promulgación, de publicación y de sanción por el órgano que era encargado de eso, que eran los legisladores. El derecho romano en la época posclásica reconoció un modelo de derecho legislado, o sea, la forma en cómo se debían de emitir las leyes, pues fue su fuente principal de creación del derecho a través de las distintas
constituciones imperiales, que así aquí estamos hablando ya de elementos propios. Vamos a ir viendo cuál era el contenido de las constituciones imperiales. Por eso es que, viendo este contexto muy general de las autoritas, de las potestas, de los derechos de los juristas, pero también de las leyes o el derecho legislado o del legislador, además de la sedicta, vemos cómo el panorama del derecho inicialmente fue instrumentalizado por estas figuras, que fueron muy importantes, sí fueron muy importantes, que fueron fundamentales en la estructura de las fuentes del derecho, también fueron muy importantes. Y pasamos al derecho romano en la época arcaica o preclásica, en esos dos momentos, la arcaica o la preclásica, en donde el derecho romano fue antecedida por la época arcaica, pero que comprendió todo el modelo de la realeza. ¿Se recuerdan ustedes que en la época arcaica están los 7 reyes agrarios que empiezan con Rómulo y van pasando por todos, absolutamente todos los reyes agrarios, que de alguna forma fueron siendo el soporte, las columnas o los pilares principales de lo que después fue Roma como república, ciudad-estado, ¿sí? En donde las fuentes del derecho se caracterizaron, entre otras, como una fuente inicial, el mores maiorum, ¿sí? El derecho, las costumbres de los antepasados. Estas costumbres de los antepasados también sirvió de acicate para la estructura de una ley, o la lex de las 12 tablas, ¿sí? Esta ley de las 12 tablas, aunque también desempeñaron un papel importante como fuentes, las leyes públicas y la jurisprudencia. En ese momento podemos hablar precisamente del mores maiorum, de las 12 tablas, de las leyes públicas o leyes públicas que venían del poder legislado y la jurisprudencia. Estas fueron tal vez las que más sirvieron, además del complemento de las anteriores, la autoritas, la potestas, el derecho de los juristas, las leyes, la sedicta, sirvieron para que funcionara efectivamente todo el Estado romano. Pero ¿qué entendemos por el mores maiorum y las 12 tablas? Que la vamos a encontrar como la lex deodecimum tabularum, ¿sí? Una ley decemviral, ¿sí? Las 12 tablas, se los voy a poner aquí. Lex duodecimum tabularum, ¿sí? Es como la vamos a encontrar en latín, pero yo mañana les voy a escanear lo del libro que tengo aquí de las 12 tablas y se las voy a subir al Classroom para que las tengan ahí y las puedan leer, porque sí es importante que las vayan leyendo después de la clase de hoy, para que vayan tomando en cuenta el contenido de la ley de las 12 tablas. El derecho romano nació vinculado a los mores maiorum o a las tradiciones de los antepasados relativas a lo que se estimaba como justo. Incluso se identificó a cada una de ellas con el derecho civil, que era considerado como eterno e inalterable, inalienable. Nadie lo podía violentar al derecho civil porque era parte de la naturaleza propia de los romanos. Esto significaba que el derecho romano en sus orígenes fue un derecho no escrito, vinculado a la potestad pública y a las autoridades que ejercían las tradiciones de las costumbres de los hombres mayores. Exclusivamente el mores maiorum fue una estructura del derecho no escrito, era la tradición que se iba haciendo de unos a otros y terminó
al promediar el siglo V antes de Cristo con la fijación del derecho de las 12 tablas, de la Lex Duodecimum Tabularum. Esto fue muy importante porque esta ley de las 12 tablas, dictada por el Colegio de Pontífices, en donde se encontraban 10 magistrados, por eso Duodecimum, que son 12 tablas, pero generadas por un colegio de pontífices de 10 magistrados, y por eso se le llamó una ley decemviral, ¿sí? Una ley de 10 entre los años 451 y el 449 antes de Cristo. Por eso es que se le llama la ley decemviral a la ley de las 12 tablas. Según la tradición, el primer colegio de decemviro, o sea, los 10 magistrados, emitió las 10 primeras leyes y el segundo las 2 restantes. Estas últimas, por contener prohibiciones al matrimonio entre patricios y plebeyos, se les llamaban las inicuas leges, o sea, leyes que no producían mayores efectos porque ya esto estaba establecido dentro de la cultura del derecho romano, que después, por supuesto, fueron derogadas, dejadas sin vigencia. Las restantes tablas ocuparon en temas como el procedimiento de las legisacciones. Cuando veamos el derecho procesal, vamos a ver qué eran las legisacciones, eran las acciones de la ley, las acciones judiciales y la ejecución de las sentencias dentro de un proceso claramente establecido. La tabla 1, 2 y 3 se refería a la patria potestas, a la patria potestad ejercida por el patres familia y demás miembros de la gens romana, que también lo vamos a ver cuando veamos a la familia del derecho romano. La tabla 4, que se refería a las sucesiones hereditarias, por supuesto, a las tutelas y a las curatelas, que eran las figuras en donde se ejercían derechos por personas que no se encontraban en el pleno uso de sus facultades o de los bienes de las personas que no se encontraban en el libre ejercicio de sus facultades. La tabla 5, al dominium, que era la propiedad, el dominio, la estructura de la propiedad de las personas, las servidumbres, no el derecho de la servidumbre de los esclavos, no. Figuras de servidumbre, que es el ejercicio de propiedades que no son propiedad de quien las produce, sino son efectivamente son bienes, propiedades que son dados en usufructo o en beneficio, y son otras personas las que se benefician de ello. En Guatemala esta figura de las servidumbres es muy común: servidumbre de acueducto, servidumbre de paso, servidumbre de energía eléctrica, servidumbre de alambres, de cable, qué sé yo. Hay muchas servidumbres que sirven para el día de hoy. La tabla 6 y 7 se definen algunos delitos, algunas figuras delictivas, algunos mecanismos o instrumentos para resolver los delitos. La tabla 8ª y 9ª también se refiere a los delitos, se refieren estas, y la 10ª se refiere a las cosas sagradas. Esta ley Duodecimum Tabularum era considerada como fuente de todo el derecho en ese momento. Así, Pomponio, que era uno de los juristas más establecidos, decía que ella empezó a influenciar terriblemente y para bien el derecho civil, porque fue la influencia más importante del derecho civil, la ley de las 12 tablas. Este texto íntegro de la ley de las 12 tablas, pues no se tiene en la actualidad tal cual fue escrito, ¿sí? Y solo se reconoce fragmentariamente alguno de su contenido. La que yo tengo es precisamente esta
recopilación original de Jacobo de Godofredo, más o menos en el 587 al 1652, que fue la época en donde él vivió, que fue en el medioevo. Se encargó de recopilar esa información, que ha sido el que tal vez con más objetividad ha instrumentalizado la ley de las 12 tablas, que esa es la que les voy a enviar yo. Jacobo de Godofredo fue el que recopiló estas leyes, las cuales se mantuvieron pues escondidas, no eran de carácter público, no se conocían el contenido, pero no la forma en cómo fueron escritas. Incluso, pues aparecían en textos posteriores escritos por algunos juristas. Dentro de la península ibérica aparecían leyes que referían su aplicación. Por ejemplo, la Lex Ursonensis, se las voy a poner aquí. Lex Ursonemesis. También la Lex Data del año 44 antes de Cristo, que se menciona una terminología efectiva de la ley de las 12 tablas, en donde se aplica el manus injectio, por ejemplo. Manus, se los voy a poner aquí. Se puede escribir como manus injectio, es injectio, o manus. Sí, cualquiera de las dos formas es correcta, ¿oyeron? Por ejemplo, si lo ponen de una u otra forma, es correcto, cualquiera de las dos. La traducción es exactamente las mismas. En donde se aplicaba la legis actionis. Manus injectio quiere decir el tomado de la mano, ¿sí? Era cuando una persona tenía una deuda y no pagaba, el acreedor podía tomar de la mano al deudor y convertirlo en esclavo, ¿sí? Eso era la figura del manus injectio. Esto se utilizó mucho como una acción ejecutiva, una acción de ejecución en contra de los deudores. Pero también, además de todas estas figuras que aparecen en la ley de las 12 tablas y que fueron absorbidas de alguna forma el manus injectio con la aplicación de la ley de las 12 tablas, también dio paso a la aplicación de la jurisprudencia. Ius prudentes, derecho de los prudentes. Este derecho de los prudentes era meramente interpretativo, interpretación de las leyes, interpretación de los criterios, interpretación del contenido de algunos escritos importantes. La ley de las 12 tablas fue el punto de partida para una activa interpretación de la jurisprudencia o de los casos resueltos en Roma. Sobre todo porque se intentaba definir la figura del ius, ¿sí? Esto lo debemos de entender así como está escrito, como la palabra derecho, ¿sí? El ius, que fue emanado del ius civile, o del derecho civil, el derecho de los ciudadanos, el derecho que se aplicaba solo a todos los ciudadanos romanos, pero la primera jurisprudencia apareció vinculada al colegio de los pontífices, aquellos que se reunieron con los magistrados para emitir la ley de las 12 tablas. Quienes conocían del ius, por eso es que los pontífices, que eran religiosos de templos, de cultos, de dioses, eran los que conocían el derecho, eran los que se ocupaban de la interpretación, tal como lo refería Pomponio en alguno de sus escritos. Estos eran muy importantes, pero eran religiosos, por lo tanto, eran interpretaciones más vinculadas
a la estructura clerical, pero resolvían conflictos y fue la primera fuente de la jurisprudencia como fuente del derecho. A principios del siglo III, este aumento de la secularización en los criterios jurídicos de la jurisprudencia, lo que hizo fue ir cambiando, ¿sí? Se fue cambiando de la clericación a la secularización, en donde ya personas individuales que no tenían vinculadas ninguna de sus actividades al clero fueron importantes. Aquí aparece un personaje importantísimo, un liberto llamado Cneo Flavio, se los voy a poner aquí. Cneo Flavio era un liberto del pontífice Apio Claudio. Este Cneo Flavio fue de los primeritos que empezó a estructurar interpretación de fórmulas procesales. Este personaje de origen plebeyo, pues obviamente era un liberto porque había obtenido esa libertad tan importante. Pero también hacia el 253 a.C. aparece otro plebeyo, que este sí es de origen que no dependía, no logró su libertad, sino él era libre por nacimiento, se llamaba Tiberio Coruncanio. Tiberio Coruncanio. Este personaje había iniciado la práctica de explicar públicamente a todos sus discípulos las razones a través de sus respuestas de los criterios jurídicos más conocidos hasta ese momento. Era muy común que estos personajes en el patio de su casa recibieran a sus discípulos, ¿no? Y que gozaran del afecto de este personaje que les enseñaba la interpretación o cómo deberían de interpretar las leyes. Un poquito similar a lo que en Grecia hacía Sócrates, Platón y todos estos grandes filósofos. Que era muy interesante todo esto, ¿no? A comienzos del siglo II a.C., esta labor se empieza a desarrollar por otro personaje que era un cónsul que se llamaba Sexto Helio se los digo ahí porque se los pongo ahí. Si alguien había levantado la mano, ¿no? Bueno, este se llama Sexto Helio Petocato. Parece como trabalenguas, ¿no? Pues este era un cónsul en el 198 a.C. y fue un censor hasta el 94, hasta el 194 a.C. Y este escribía libros y Pomponio le atribuía 3 obras importantísimas. Una colección, el primero era una colección de libros llamado Ius Aelianum. Ius Aelianum. Fue un libro. El otro era un libro que se llamaba La Interpretatio. Y el tercero era Las Acciones Procesales.
Igualmente se les atribuían otros libros, pero estos no se tiene gran certeza de si eran de él o no. Por lo menos en la historia, estos 3 libros sí fueron importantísimos en el desarrollo de la jurisprudencia. Perteneció también a este mismo siglo otro personaje que fue importantísimo, que se llamaba Porcio Catón Liciniano. Ya se los pongo. Porcio Catón Liciniano. Me recuerdo una anécdota que, solo para romper un poquito, porque me imagino que han de estar copiando muy rápido, para relajarnos un poquito. Esto de Catón me recuerda un pasaje de Don Quijote de la Mancha, en donde a Sancho Panza lo han nombrado como gobernador de la ínsula. Es en el capítulo 42, parte segunda, por si ustedes tienen El Quijote de la Mancha. Es un libro fabuloso. Si ustedes quieren tener una riqueza conceptual, una riqueza gramatical, una riqueza de sus palabras, léanlo. Es un libro que a algunos les aburre, a otros nos apasiona y a otros les encanta por esa diversidad gramatical que tiene y cómo fue escrito. Y le dice: no asientes en este tu Catón todas las cosas negativas de la vida, ¿sí? Ni fragues en el estómago, en que es la oficina donde se fraguan todas las penas del corazón, más o menos así. Y luego le dice que cuando alguien lo llegue a visitar, que no lo trate con indiferencia, sino lo trate con esplendura, que lo trate con amabilidad, y cuando le toque aplicar la justicia, que no se vaya por las dádivas del rico ni por las lágrimas del pobre, que aplique la justicia tal cual, porque esto no es cuestión personal, si es una cuestión divina, pero que tampoco las adulaciones que tenga de personas que están alrededor lo hagan hincharse como el sapo que quiso igualarse al buey y terminó explotado. Bueno, ahí cierro un poquito el paréntesis, precisamente porque Don Quijote de la Mancha es un libro fabuloso. Yo quisiera que todos los alumnos de Derecho, cuando entran a la facultad, ya lo hayan leído como unas 10 veces tal vez. Eso les daría una riqueza conceptual y de contenido. Bueno, este Porcio, regresamos a la clase, Porcio Catón Liciniano, escribió algunos comentarios al Jus Civile. También se le atribuyó una ley que tenía como por objeto darle validez a los legados, o sea, a las herencias, ¿sí? Con eso terminamos un poco de la jurisprudencia. Vamos a seguir hablando, pero en otros periodos, ¿sí? Pero en ese periodo fue importante por esto. Las leyes públicas o las leyes públicas. En la época arcaica, además del mores maiorum y su fijación en la ley de las 12 tablas, tuvo un papel importante como fuente del derecho el jus de leges, el derecho a las leyes. Esto fue tan importante que se utilizaron términos muy generales porque eran declaraciones de potestad que vinculaban tanto a quien las emitía como a quien las aceptaba en su aplicación. Era un doble camino. Es igual que las leyes actuales, ¿sí? Quien las emite y quien las recibe. Pero si nosotros vemos que hay un vicio de inconstitucionalidad en una ley que es la que nos afecta, podemos ir a plantear una inconstitucionalidad y si no, pues las cumplimos y las aceptamos sin mayor problema. Podía tratarse de una lex privata. ¿Qué era una lex privata? Una lex privata era una ley privada que solo declaraba la existencia o era aplicable en la existencia de un negocio particular,
dos personas, un contrato, es una lex privata que solo aplica a dos personas, al sujeto A y al sujeto B. Hacen un contrato, es una ley privada, es ley entre las partes y puede exigirse en un tribunal. Pues esa era la ley privada. Pero también existía la lex pública o la lex publicae. Esta lex publicae era la que era declarada por un magistrado y recibida, por los comicios, quienes le daban la autorización para que surtiera todos los efectos. ¿Quién le daba a la lex privada, pública, esa iniciación dentro del camino de la validez? Bueno, el magistrado. Este era el que le daba el sustento, era el que la creaba. A esta figura se le llamó la rogatio. ¿Sí? Es que era la figura inicial por medio del cual el magistrado iniciaba a redactar la lex pública. Y no el pueblo, era el magistrado, era el que la iniciaba. Pero los comicios se limitaban a autorizarla, ¿sí? Esta famosa palabra de la autorización de los comicios se llamaba iusum. Iusum. Esto era la autorización que hacían los comicios dentro de la autorización de una lex pública, que también podían vetarla, ¿sí? Y esto, ¿sí? ¿Qué manda? José Manuel. ¿No? Bueno, se le fue un teclazo. Podían vetarla, autorizarla, y si se vetaba, se ponía una palabra que era el uti rogas. Esta palabra del uti rogas, ¿qué quiere decir? Uti rogas quiere decir como lo dictas, ¿sí? O como fue publicado, o como fue hecho, ¿sí? Lo veta y dice, sí, así como está bien, punto. Esta ley, dictada por el magistrado en los comicios, donde se presentaba la autorización al pueblo para que vinculara a los ciudadanos, y era pública porque pues, se le daba al pueblo esa opción y el texto se les exponía a ellos. Por lo tanto, era de conocimiento efectivo y válido, ¿sí? Cuando se le da participación al pueblo, pues, bueno, efectivamente debe de surtir efectos en beneficio. Pero cuando una norma se pone en vigencia y transmuta algunos derechos fundamentales, entonces ahí se vuelve un relajo, ¿sí? El texto de la ley, dictada por el magistrado, se denominaba rogatio, como lo vimos. Se indicaba claramente el nombre del magistrado para que tuviera validez. Tenía que tener el nombre del magistrado que había dado. El comicio que los había autorizado también debería de identificarse claramente. Y en la parte final aparecía una sanctio, ¿sí? Una sanción en la cual se declaraba que la rogatio que había presentado el magistrado no tuviera efecto si vulneraba derechos de las leyes fundadas a favor de la plebe o había un jus anterior que protegía ese derecho. ¿Se dan cuenta ustedes cómo una norma creada por el magistrado, aprobada por los comicios, podía quedar sin efecto si transgredía derechos de la plebe o un derecho anterior, ¿sí? Automáticamente quedaba sin efecto. ¿Por qué? Porque transgredía esto o transgredía lo otro.
En principio, las leyes no fueron fuente del derecho, sino que modificaban absolutamente todas las disposiciones que estaban en vigencia en ese momento por los jurisconsultos, y en tal medida se aplicaba el jus, ¿sí?, y la jurisprudencia, nada más. Perdón, solo quiero ver esto, creo que están llamándome aquí, pero estoy ocupado. Entonces, esto nos ayuda a entender efectivamente cómo estas normas, no, ya pasó. Ustedes son más importantes que cualquier llamada. Después nos enteraremos de cosas. En principio, las leyes públicas no eran fuente de derecho, pero después se les fue dando ese cargo por la medida en que se interpretaban las opiniones de los jurisconsultos, la jurisprudencia. Las leyes públicas normalmente se ocupaban de materias ajenas al derecho, ¿sí? Eran cuestiones políticas o criminales, pero se apartaban un poco del derecho. Por lo tanto, en su momento sí empezaron a generar estructuras de la aplicación e interpretación de la ley, ¿ok? Del derecho, aplicación, interpretación y aplicación del derecho. Y con esto terminamos esa época arcaica y entramos a la época clásica. La época clásica, que correspondió a la consolidación del derecho romano. ¿Qué fue lo que no comprendió de la Sanctio? Perdone. Sea más específica en la pregunta, porque si me dicen no comprendí, me deja como que tengo que explicarla toda, pero si hay algo que no entendió o no entendió la figura. Jessica. Sí, la figura LIC, disculpe. Vale. Bueno, vamos a volver entonces a recapitular, porque la Sanctio era solo una parte final de toda la norma. La rogatio era cuando el magistrado la presentaba, luego los comicios la autorizaban, debía que ponerse la fecha, y en esa etapa del magistrado, el nombre del magistrado, los comicios, la fecha, qué comicio fue el que lo autorizó, se votaba a favor de que la ley se pusiera en vigencia. Pero la Sanctio era la sanción. Ustedes no han oído de la sanción, sí, la Sanctio, la sanción que hoy encontramos en las figuras del Congreso de la República. Cuando el Congreso sanciona una norma, es porque ya la revisó y dijo que no es inconstitucional ni afecta a otras leyes. Pues era casi similar el caso de la Sanctio, la cual se decretaba que la rogatio, o sea, la norma presentada para que se convirtiera en lex pública, no tuviera efectos si vulneraba una ley, ¿sí?, que ya existía o un derecho anterior. ¿Ok? Ese era el único efecto de la Sanctio. Determinar que no tuviera ningún efecto si violentaba una ley o un derecho anterior. Eso era absolutamente todo. Okay. Espero que ahora sí le haya quedado claro. Vamos a ver. Derecho romano, ya había empezado a definirlo, que fue la consolidación. La época clásica fue la consolidación del derecho romano. Con un derecho de juristas muy claramente conceptualizado, ¿sí? Y este periodo, denominado el Alto Imperio, podría definirse en 3 etapas, que eran las que yo les decía. Nos vamos a dividir en 3 etapas. La primera época clásica, ¿sí?, que va del 130 al 30 a.C. La época clásica alta sería la segunda, que va del 30 a.C. al 130 después de Cristo. Y la tercera etapa
que es la época clásica tardía, que va del 130 después de Cristo al 230 después de Cristo. Y voy a ir hablando de estas etapas y cómo podemos ir encontrando las fuentes del derecho. En la primera etapa, la época clásica, en esta primera época clásica, a los inicios del 130 a.C., se introdujo el ager per formularum, que era en virtud de una ley que se llamaba la ley Ebutia o Ebusia, ¿sí? La lex Ebusia, o la van a encontrar también en otros textos como la lex Ebutia. La pueden utilizar de las dos formas. Esta ley Ebutia permitió el desarrollo del derecho clásico y terminó hasta el año 30 a.C. con la generación del procedimiento formulario. Se tecnificó de alguna forma, si podíamos utilizar el término tecnificó desde el punto de vista de que se hicieron formas o estructuras de carácter técnico para que el procedimiento formulario funcionara. Y pasó de la República al Principado. Esto del procedimiento formulario lo vamos a ver en el procedimiento romano, pero no era ni más ni menos, la primera etapa fue la legis actiones. ¿Sí? Aquí eran las acciones de la ley, en donde existieron 5 acciones. Las 3 primeras que eran declarativas y las 2 últimas que eran ejecutivas. Este era todo el procedimiento procesal que existía para resolver conflictos. A través del procedimiento formulario, que fue el segundo, que el procedimiento formulario fue absorbiendo de alguna forma las legis actiones, en el proceso se sustentaba a través de fórmulas, o sea, mecanismos establecidos en las leyes para resolver en sentencia. Y el último periodo fue la extraordinaria cognitio, o el conocimiento extraordinario, pero lo vamos a ver con mayor propiedad cuando veamos el proceso. Aquí solo voy a estarlo refiriendo como contenido de una fuente del derecho. En esta etapa fue un gran desarrollo el edicto del pretor. ¿Por qué? Porque los distintos juristas aparecieron interpretando todos estos edictos que sacaban los pretores para resolver conflictos y utilizar ejemplos prácticos en sus libros los juristas. En esta época clásica o en la época clásica alta también se coincidió con el máximo esplendor o los máximos conceptos de la jurisprudencia, ¿sí? Y se vinculó a la jurisprudencia con el poder imperial. En principio, los jurisprudentes o los ius prudentes eran personas que no pertenecían al Estado. Sin embargo, en esta etapa, en la época clásica alta, la jurisprudencia o los ius prudentes empiezan a vincularse con el emperador, ¿sí? Y entonces se vinculan al poder del imperio, resolviendo asuntos que eran sometidos a su conocimiento a través del emperador. Y aquí se fija el edicto pretorio, que era las primeras apariciones de los rescriptos. Perdón, no les había enviado la ley Ebusia. Los rescriptos imperiales. Rescriptos imperiales, que luego se convierten en constituciones imperiales. Entonces vamos a ver que estos rescriptos y las constituciones imperiales es exactamente lo mismo.
y se convierten como fuente de jus, ¿sí? Las fuentes del jus, que quiere decir fuentes del derecho, y de alguna forma se propició esta vinculación de la jurisprudencia con la vinculación al imperio en la resolución de conflictos a través de la extraordinaria cognita, que es la tercera etapa del proceso. En esta época clásica alta da paso a la clásica tardía, la cual, por los hechos anteriores que les indiqué, vio desplazado el procedimiento formulario y empieza a fortalecerse el conocimiento de las constituciones imperiales que daban la forma de resolver los conflictos a través de un sistema epigonal. ¿No han oído esta palabra ustedes? Epigonal. Bueno, que ya la googlearon algunos. Epigonal quiere decir que van a seguir con los antecedentes, ¿sí? Lo que la originó, y fortalecen las constituciones imperiales con todo lo que se había ido estructurando, ¿sí? Continuación de una escuela anterior también puede significar epigonal. Y esto era muy común. Si se generaba una escuela, los discípulos iban a continuar con esa tendencia. Aquí en Guatemala no se da mucho eso, no se da mucho esto de las escuelas jurídicas, porque pues, obviamente somos incipientes en la producción estructural de libros. Escribimos libros con un objeto determinado. Por ejemplo, hay algunos profesores que escriben libros para los estudiantes y que les sirva como libro de texto. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, en algunos casos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo más creo que cuando se escriben libros tienen que ser sobre aspectos tangibles. Sin embargo, respeto absolutamente todo. En el caso personal, he participado en algunos libros colectivos. De hecho, estoy haciendo un libro con un colega venezolano que es muy inteligente, es un tipo muy inteligente. Estamos haciendo un libro que no tiene nada que ver con derecho romano, no tiene nada que ver con el derecho tributario, que es algo en donde trabajo actualmente. Pero bueno, esto es importante. Entonces, en España, esto es muy común. Esto es las escuelas jurídicas. Hay escuelas jurídicas con determinado profesor y todos sus discípulos siguen la misma trayectoria de la escuela, pero hay otro profesor en otra universidad de otra región donde tienen un profesor y estos siguen muchas veces pueden coincidir las escuelas jurídicas, pero en otras veces se oponen, ¿sí? Se oponen y se pelean y todo. Y entonces, en Guatemala esto no se da precisamente por esta situación que no somos muy dados a escribir. Son muy pocos los profesionales abogados que escriben y muy pocos los que se dedican a investigación jurídica. En la facultad eso es uno de los dolores de cabeza. Ojalá que las actuales autoridades pues establezcan un plan para que profesores nos dediquemos a la investigación. A mí es un tema que me apasiona, me gusta, y creo que se puede hacer algo muy importante dentro de la universidad. Bueno, en estos periodos, en el periodo de la época clásica, la clásica alta, la clásica tardía, también la jurisprudencia fue un elemento importante dentro de la conceptualización de las fuentes del derecho. Y ahorita, hasta que termine la clase, tenemos media hora todavía, vamos a hablar solo de la jurisprudencia. Esta jurisprudencia que fue tan importante y que de alguna forma ayudó a desarrollar el derecho romano en su esplendor. La jurisprudencia fue una fuente del derecho muy importante en la época clásica. Fue un derecho de los juristas. Este derecho de esta época, que fue fundamental del derecho de los juristas,
que también fue muy reconocida socialmente, pero también había una responsabilidad de elaborar la forma del derecho. Y no porque tal actuación le hubiera sido atribuida oficialmente por el poder del Estado, no, sino que única y exclusivamente era la razón del saber del derecho, para que éste fuera reconocido como ciencia. Se vuelve aquí a la distinción original de la autoritas y la potestas. Se regresa un poco a aquella estructura original y la jurisprudencia se vuelve en autoridad y también en potestas, ¿sí? Esta actividad creadora de la jurisprudencia o mecanismos de interpretación del derecho para que fueran aplicables, se crea el derecho a la respondere, ¿sí? Esta figura de la respondere o responsa se emitía en cuestiones que planteaban casos en concretos. Mire, tenemos este caso, dígame usted cómo lo podemos resolver. Y venía el jurista y se ponía a escribir, no así va, porque no había computadora, no había máquina de escribir, pero se ponía a escribir lo que para él podría haber sido la forma en cómo se puede resolver el asunto, ¿sí? Por eso es que este derecho de respondere o la responsa iba dirigido a particulares que sometían al jurista un caso en concreto para hacer una reclamación procesal o una reclamación de cualquier naturaleza y podían servir de base para elaborar formularios para resolver conflictos. También podían ser destinados o emitidos a las asambleas en donde se aprobaban las leyes, los plebiscita, que eran los plebiscitos, o los senado-consultos, ¿sí? Podían tener tres características. Ayudar a las asambleas a través de los comicios, ayudar a los plebiscitos, o responder sobre casos concretos a los plebiscitos o a los senado-consulta. Pero también podían responderse a algunos casos en concreto de los magistrados. Pero también podían responderle a los jueces, ¿sí? Para que estos tuvieran una justa decisión en la resolución de un conflicto. Y por último, al emperador. O sea, que estas responda o este respondere podría ser a particulares, a las asambleas que mencioné, que podían ser comicios, podían ser plebiscitos o podían ser senado-consulta. Pero también a los magistrados, a los jueces o al emperador, ¿sí? Al emperador que elaboraba un decreta, que era una respuesta, ¿sí? O una rescripta o podía emitir una constitución imperial también. De esta manera, la jurisprudencia se refería o se mencionaba como una de las fuentes principales creadoras del derecho, sobre lo justo, sobre derechos o casos en concreto, casos en particular. Y esta autoritas era complementada con una figura muy importante y que ahorita me voy a referir a ella, que era autoritas era la autoritas prudentium. Recuérdense que una de las virtudes humanas es la prudencia y que a algunos nos cuesta mucho la prudencia. Tenemos que ser prudentes en las tomas de decisiones y es una virtud intelectiva, una virtud humana, una virtud personal en donde
lejos de tomar una decisión ahí rápido y esto y contestar, tendremos que ser prudentes. Los abogados debemos de amasar algunos criterios, no sé si virtudes también, pero recordemos que la prudencia es una virtud humana, para que podamos tomar las mejores decisiones en casos concretos. Un consejo que me daba un abogado, un profesor mío, que fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, con el que me honré trabajar y pues podríamos decir que también fui discípulo de él, que falleció pues hace 1 año y medio, más o menos, el doctor Mauro Chacón, pues me decía que una decisión nunca se debe tomar enojado, me decía, y él muchas veces era muy simpático para hablar, pero me decía, no, mire, Patojo, en ese tiempo, yo fui su auxiliar en el año 88, y me decía, no tome decisiones enojado. Cuando se toman decisiones enojado, lo más probable es que de 100 se va a equivocar 1000 veces. No 100, sino 1000 veces. Y ese es un consejo. Y eso solo lo da la prudencia. No tomemos decisiones con el hígado, no tomemos decisiones enojados, no busquemos una solución cuando se nos insulta con otro insulto peor, ¿sí? Y ese es muchos de los múltiples defectos que muchos de nosotros tenemos. Entonces tenemos que aprender a ejercer la prudencia como una virtud. Por eso es que muchos del casuismo con que se resolvía los conflictos era por la prudencia que ejercían los ius prudentes. Por eso se llamaba ius, o sea, prudentes del derecho, conocedores del derecho. Y podían dar soluciones efectivas en un caso en concreto. Una opinión de ese nivel de los ius prudentes pesaba mucho en la resolución del conflicto, sobre todo porque era avalado por la autoritas o la autoridad que ejercían social, popular y luego con la vinculación del imperio. También en casos en los cuales no existía controversia de opiniones, también podían dar su criterio. Y muchos de estos casos podían participar varios ius prudentes y pues no contradecirse, sino apoyarse y darse nuevas ideas para solucionar el conflicto coordinadamente. O sea, si uno dio 3 elementos, el otro da otros 3 elementos por los cuales debía de resolverse el asunto de la misma forma, ¿sí? O sea, se ayudaba a resolver de mejor forma. Este carácter controvertible del derecho romano, de los juristas, o sea, controvertible lo hablo de que pueda ser objeto de discusión y análisis, como todo el derecho. Aquí ya vemos ahorita 105 personas y todas podemos diferir en algo, por supuesto, en la forma de cómo vestirnos, en la forma de cómo pensamos, en la forma de la ideología, en la forma religiosa, o sea, de lo que pensamos, de lo que es Dios. Algunos pueden decir Dios no existe, pueden ser ateos, pueden ser lo que sea, no sé, pero diferimos, no necesariamente tenemos que pensar igual. Por eso a mí no me gusta que una de las causales para divorcio sea la incompatibilidad de caracteres. Bueno, si el matrimonio es una incompatibilidad de caracteres diaria, los que están casados no me lo podrán decir. Qué feo y qué aburrido casarnos con una persona que piensa igual que uno. O sea, no vamos a tener nada que discutir porque todos lo vamos a pensar exactamente igual. No, si convivimos con otra persona es porque diferimos en algo y nos tenemos que poner de acuerdo.
Sí, es bonito pelear. Bueno, no sé si será bonito, no sé si será bonito o no, pero no necesariamente en un matrimonio debemos de coincidir en posiciones. A veces, pues obviamente, hacemos lo que la esposa dice. De 100 veces, yo hago 100 veces las cosas que ella dice. Pues obviamente uno tiene también que poner de su parte. Habrán cosas que no estoy de acuerdo, pero pues, tengo que estar de acuerdo al final. Y hay otras cosas en donde puedo dar mi punto de vista y cambia de parecer y podemos llevar eso. O sea, el matrimonio es incompatibilidad de caracteres. Como causal me parece de lo más tonta y inverosímil y cualquier otra terminología, porque es que no es pelear. Yo creo que no podemos coincidir en cosas. Pero eso, no por eso vamos a pelear, no vamos a quitar la vida, nos vamos a romper la cara. No, hombre, no. El matrimonio es eso, es un acuerdo de voluntades en donde día a día nos tenemos que poner de acuerdo. Si es una lucha constante, si esto no es aquellos que a la primera vez que se enojan dicen, no, mejor me voy aquí, de aquí, esto. Estos no sabían realmente lo que es el matrimonio. Pero el matrimonio es eso, es ponernos de acuerdo día con día. Por eso es que yo siempre he sostenido que esa causal de divorcio no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces, lo digo precisamente porque en esto de la jurisprudencia, sí, por supuesto, eso es ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo. A veces pues nos retuercen el brazo y hacemos. Otras veces no, lo hacemos de común acuerdo, pero igual, este es ponerse de acuerdo. Por eso es que el derecho controvertible de los juristas se vio reducido sustancialmente cuando estos criterios jurisprudenciales fueron vinculados a la decisión de los emperadores. Y quien lo empezó a hacer fue Augusto. Augusto, quien decidió pedir un criterio, una responda o un respondere a los jurisprudentes, pero los vinculó al poder del Estado, los hizo funcionarios públicos. Y aquí es donde realmente entonces empieza a cambiar un poco la jurisprudencia, porque ya vinculado al poder hegemónico, pues obviamente sus criterios podían haber sido sustentados en la misma objetividad. Sin embargo, por estar vinculados al poder, por recibir un salario, por recibir emolumentos de parte del emperador, podía malinterpretarse las opiniones que daban en base a esta atribución. Esta intervención imperial también se concretó en los tiempos de Tiberio, que era otro emperador, y alcanzó su máxima expresión con Adriano, ¿sí? El famoso príncipe del derecho romano. Y los jurisconsultos lo único que hacían era emitir su opinión con respecto a ciertos elementos de función del Estado y de resolución de conflictos. En la primera época clásica surgieron juristas considerados como los fundadores del derecho civil, a quienes más tarde Pomponio estructuraría una escuela total, ¿sí? Aquí nace Manio Manilio, se los voy a ir poniendo porque son varios. Manio Manilio. Está también Marco Junio Bruto. Sea bruto, al contrario, era un jurista, era una persona intelectual. Y Publio Mucio Escévola. Estos primeros juristas pertenecieron a una familia de juristas que también fueron desarrollando todo el derecho civil. A este
Mucio de Cébola se le llamó el pontífice también, que de alguna forma estaba vinculado a alguna religión, a algún templo, pero era un jurista de los más connotados, ¿sí? Quinto Mucio Ezébola, también era otro. Este era cónsul, fue un cónsul que escribió con cierta influencia metodológica, más o menos con esa influencia helénica de los griegos, la primera exposición sistemática del derecho civil, contenida en 18 libros, que ocupaban ordenadamente materias como herencia, personas, cosas y obligaciones, ¿sí? Pero también en estos juristas, en la primera época clásica, destacaron otros importantes como Cayo Aquilio Galo, creador de las fórmulas más importantes de la actio doli, acción dolosa, ¿sí? Esta acción dolosa, actio doli, fue importante porque era una estipulación aquiliana donde realmente se estructuraba una forma de resolver un conflicto. Luego se formaron escuelas de juristas y aquí es donde empieza a desarrollarse efectivamente toda la jurisprudencia dentro de Roma. En la época clásica alta es donde la jurisprudencia brilló en toda su estructura, en toda absolutamente estructura. Augusto empieza a influenciar con su autoridad imperial y empieza a unir o pretender unir toda la jurisprudencia a través de la autoridad del príncipe y empieza a estructurar respuestas de juristas y debían de darse en base a un criterio de autoridad del príncipe. O sea que aquí hay una vinculación mayor con respecto a las opiniones que daban los jurisprudentes. Tenían que tener una autorización del príncipe para poder dar estas opiniones. Y este empieza a ejercer toda su autoridad y en esta época empiezan a aparecer Marco Antistio Laveón, así como se escribe, Marco Antistio Laveón, discípulo, era discípulo de Gervasio Testa, que no tiene nada que ver con, ¿cómo se llama?, el creador de la energía eléctrica alterna, no tiene nada que ver con Tesla. Estos fueron fieles partidarios de la República y entre sus más grandes obras aparecen los comentarios al edicto del pretor como libro y su colección de responsa, ¿sí?, o de respuesta de los prudentes. Luego, este desarrolló toda la escuela de sus seguidores, entre los cuales apareció Nerva, también estaba Próculo, y Celso,
que después establecieron una escuela jurídica que se llamó la Escuela Proculeyana, ¿sí? En donde pues surgieron pensadores, discípulos de él, donde seguían la misma tradición de la interpretación del derecho civil. Luego apareció otra escuela llamada la Escuela Casiana, formada pues por Cayo Casio Longino, que a su vez también como discípulo tuvo a Masurio Sabino, que creó la escuela sabiniana. Aquí se los estoy poniendo yo. La escuela casiana fue creada por Cayo Casio Longino y luego tuvo a sus discípulos como a Masurio Sabino, que creó la escuela sabiniana. Todos estos eran expertos, escritores, escribieron obras pues, muy importantes que por ahí han de estar. Yo no he tenido a mi alcance ninguna de estas, más que solo por libros, más que solo por referencia, un poquito de la historia, pero aparecen muchos libros de todos estos juristas. Luego aparece este personaje Sabinio, que escribe una obra que se llamó el libro de los 3 derechos civiles, ¿sí? Libro de los 3 derechos civiles, que son el Libriri 3 Iuris Civilis. De alguna forma desarrolla el Ius Civil de Quinto Mucio Escévola, el famoso pontífice, que destinaba la primera parte a desarrollar todas las ideas de la herencia, la segunda parte a desarrollar todas las ideas de las personas y la tercera a las obligaciones. Posteriormente escribió una cuarta parte independiente que era referente a las cosas, ¿sí? Todos estos libros influyeron grandemente las famosas instituciones o las institutas de Gallo, ¿sí? Que también perteneció y fue discípulo de este personaje, de Sabino. Luego aparece Salvio Juliano. Este creó también su escuela. Él había nacido en África, no era romano de nacimiento, sin embargo, al haber sido nacido en uno de los territorios de Roma, pues adquirió la nacionalidad. Perteneció al concilio del emperador Adriano y fue gobernador por mucho tiempo de la Hispania, lo que hoy conocemos como España. Escribió los Digesta, que era una colección de 90 libros y que se dedicó a estructurar el edicto perpetuo en los tiempos de Adriano, se llamaba, ¿sí? Los edictos perpetuos en el tiempo de Adriano. Era una recopilación grandísima, imagínense, 90 libros de todos los edictos que habían sido publicados en el tiempo de Adriano. En esta época se produjo una cantidad de obras impresionante de géneros jurídico-literarios que pueden agruparse en algunas fórmulas, que son más o menos 4 fórmulas. La primera, que serían los libri responsorum. Estos libri responsorum
recogían todas las respuestas o decisiones que habían dado los juristas a las consultas sometidas a su conocimiento por disposiciones de un edicto. Y todas las respuestas que fueron pedidas a los iusprudentes en una exposición de un hecho en concreto, ¿sí? Este era el primer gran contenido. El segundo eran las cuestiones así se escribe, que esta recopilación de libros se ocupaba de casos prácticos del jus, del derecho, los más ideales, o sea, los mejores casos, la jurisprudencia más pura, y normalmente eran dirigidos a la enseñanza del derecho. Vieran cómo nos ayudaría a nosotros un libro de los mejores casos de la legislación guatemalteca, por ejemplo, civiles, penales, laborales, administrativos, no sé. Imagínense cómo nos solucionaría todos los problemas. Cuando vemos libros de Estados Unidos y habla la mejor jurisprudencia en el caso de responsabilidades civiles, unos 80 libros, ¿sí? Los mejores casos en delitos de homicidio penal, otros, cantidad impresionante de libros. Los que lean inglés pueden entrar a las páginas de la Universidad de Columbia, que son gratuitas. Algunas partes son gratuitas, que hay mucha de la jurisprudencia norteamericana. Otras son remuneradas, obviamente, pero la gran mayoría son públicas. El tercera publicación era los Digesta. Era una amplia colección de cuestiones y respuestas formuladas con la finalidad de exponer el jus vigente, el derecho vigente. ¿Ok? Y el cuarto eran los comentarios. Los comentarios eran extensas exposiciones que se referían principalmente a tres cosas. La primera, al edicto del pretor. 2, a la obra de la jurisprudencia anterior. Y 3, a las principales leges o senato consulta. ¿Sí? Veo la hora y ya estamos casi llegando. Pero ya no los quiero martirizar mucho porque les di mucha información. Y estas 3 clases van a ser de esa información. Lamento mucho, pero creo yo que después va a ser más fácil el camino. Bueno, yo con esto lo dejo, ya son las 8:28, 29. Espero que tengan muchas dudas, espero que vayan a los libros, que resuelvan sus dudas y que estudien mucho para el examen porque tengo la certeza que les va a ir muy bien. ¿Ok? Mientras más estudien, mejor les va a ir. Ok. Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.